Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Cecilia Mendizábal, soy licenciada en Ciencias de la Educación y acompaño desde hace varios años distintas propuestas de capacitación en prácticas de salud. Eh, También me desempeño como integrante de un equipo de salud del primer nivel de atención en la ciudad de Buenos Aires. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes hoy compartiendo esta presentación y agradezco especialmente a la doctora Sánchez Cabezas y a la doctora Cecilia Cervo, quienes me han propuesto y confiado en que pueda compartir esto con ustedes. Desde que empecé a elaborar esta presentación y pensando en ustedes justamente, ha sido una pregunta la que ha aparecido y me ha acompañado, y esa pregunta es: ¿cómo aprendemos les adultes en una situación de trabajo? Así que bueno, les invito a compartir ahora, compartir pantalla, esta presentación en la que intentaré, digamos, acercar algunas respuestas a esta pregunta. Tenemos en primer lugar objetivos de aprendizaje, es decir, son las expectativas que tenemos de lo que ustedes podrán lograr, de lo que ustedes podrán realizar al finalizar esta presentación. En principio, creemos que van a poder identificar desde una perspectiva pedagógica potencialidades y limitaciones de las planificaciones para la formación en la práctica con personas adultas. Y en segundo lugar, también podrán construir criterios para la planificación y la implementación de propuestas educativas acordes con las necesidades de formación en el marco de las prácticas en salud sexual y reproductiva. Para comenzar, quería compartirles esta frase: cuéntame y tal vez lo recuerde. Enséñame y lo entenderé. Hazme partícipe y lo aprenderé. Es una frase sencilla, circula libremente, así que seguramente la conocerán. A mí me gustó traerla y voy a volver sobre esta frase y su contenido en las siguientes diapositivas. También les quiero contar que vamos a recorrer tres ejes. Son los que pensé para compartir con ustedes. En primer lugar, la dimensión vincular del aprender y del trabajo en salud. ¿De qué se trata esto? En segundo lugar, formatos para la capacitación en el trabajo. Y en tercer lugar, una metodología posible para contribuir con ustedes en la planificación. ¿De qué hablamos cuando decimos dimensión vincular? Tanto al aprender como en nuestro trabajo, podemos hacer alusión a esta dimensión. Vamos a ir construyendo de a poco. En principio, aprender significativamente es construir sentido, es decir, comprender. Comprender para entender y actuar con coherencia y eficazmente en nuestro quehacer cotidiano. Nos hacemos preguntas que nos ayudan a organizarnos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Por qué no resultó como esperaba? Nadie duda que para aprender necesitamos pensar de un modo diferente. Quien aprende construye conocimiento, hace propias nuevas ideas. Ubicamos fácilmente entonces en esto que les vengo diciendo la dimensión cognoscitiva, la dimensión del conocimiento. Pero construir sentido, que es hacia lo que nos dirigimos cuando aprendemos, especialmente para las personas adultas en situación de trabajo, es muy relevante esto que queremos nombrar como dimensión vincular, y tiene que ver con, en la producción de nuestro trabajo y en el aprender, con los vínculos con otras personas, los valores, las relaciones de poder, la distribución u organización del trabajo y tantos otros aspectos. Para contarles un poco más en torno a esta dimensión vincular, me gustaría compartir con ustedes lo que han elaborado, digamos, algunas personas que se dedican a pensar cómo aprendemos y cómo trabajamos en salud. Estas personas han afirmado que las personas que trabajamos en salud nos desempeñamos a partir de un maletín de tecnologías. Esto es,
de un conjunto de capacidades y habilidades y de incluso de artefactos, digamos, que utilizamos para realizar nuestro trabajo. A este conjunto, digamos, de capacidades, competencias, le dicen algunos también, eh, los asimilan o los clasifican, digamos, en tres tipos de tecnologías. Las tecnologías duras, que son las que se corresponden, digamos, más que nada con artefactos construidos y utilizados por nosotros en en distintas tareas. Por ejemplo, los elementos concretos, los instrumentos, los aparatos, estetoscopios, tensiómetros, camillas, tantas otras cosas. En salud sexual pueden ser especialmente el instrumental ginecológico, los distintos métodos anticonceptivos físicos, digamos, los métodos intrauterinos, los métodos de pastillas, digamos, o de cosas que ingerimos. Sin embargo, existe otro grupo en el cual ubicamos tecnologías semiduras, que son los conocimientos que nos permiten utilizar esos otros elementos que mencionamos anteriormente. En este caso, los conducimos situaciones prácticas en las que nos desempeñamos, en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, podemos encontrar en este grupo de tecnologías los criterios de elegibilidad en métodos anticonceptivos, los marcos normativos que regulan y que contribuyen, digamos, a que podamos hacer consejería, los marcos de derechos, la perspectiva de género, o las técnicas específicas de colocación de un DIU o de un implante, por ejemplo. Sin embargo, existe un tercer grupo al que se le denomina tecnologías blandas o tecnologías de cuidado, que son las capacidades y herramientas que usamos para comunicarnos entre nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, y son fundamentalmente estrategias y decisiones que construyen confianza entre las personas. Son esas tecnologías que nos permiten hacer que otro se sienta bien, que se sienta tenido en cuenta, que tenga espacio para preguntar, para expresar sus emociones, para sentir que puede hacer algo con lo que le proponemos, que promueve su autonomía y su colaboración en el cuidado de la salud. Mientras que las dos primeras tecnologías que nombramos son más estables y pueden separarse de los contextos afectivos, valorativos y de relación, las tecnologías blandas o del cuidado se construyen en la situación y se despliegan en cada una de ellas de modo nuevo. Y eso es lo que nos permite captar la singularidad de otros, otras, otros y de las distintas situaciones. A propósito de esta dimensión vincular, me preguntaba, ¿podemos desarrollar capacitaciones si no sabemos y no damos oportunidad de que se expresen quienes participan, si no tenemos en cuenta sus contextos, sus preocupaciones? Y bueno, la respuesta es que sí, que podríamos, pero estaríamos dejando afuera esta dimensión tan importante, tan sustancial, y a la larga o a la corta, tarde o temprano, esto va a ser obstáculo a lo que pretendo enseñar, transmitir, promover en las prácticas. Va a hacer que mis capacitaciones sean como sí, destinadas a personas ideales, imaginadas, pero no reales y situadas. Es por esto que consideramos que estas tecnologías son especialmente útiles para quienes planificamos capacitaciones. Y es por esto también que las debemos tener en cuenta, las debemos transmitir, las debemos enseñar, nos debemos involucrar con ellas y incluirlas en las capacitaciones que planifiquemos. Considerar las tecnologías blandas implica dar espacio a lo que verdaderamente piensan los otros. Van a aparecer aciertos, errores, mitos, prejuicios, creencias, conocimientos, experiencias previas, dudas, temores. Eso tiene que caber en la planificación y vamos a ir viendo cómo lo podemos incluir. Para promover buenos aprendizajes entonces en personas adultas en sus contextos de trabajo, tengo que conocerlos, tengo que tenerlos en cuenta,
dialogar con esas personas, considerar sus intereses y sus necesidades reales, sus formaciones previas, qué les preocupa, qué problemas o desafíos se enfrentan para cumplir con su tarea y obtener mejores resultados. Si considero que no expresan sus preocupaciones reales o no visualizan los problemas de sus prácticas, es mi responsabilidad como persona ocupada de la capacitación, de promover aprendizajes, es mi responsabilidad y me tengo que abocar a colaborar en que eh, puedan hacerlo, que se hagan un espacio para que esto surja y les ayude a enfocarse y a ocuparse de esta que es su realidad cotidiana. La transformación de las prácticas no es una empresa individual, sino entre personas, usuarios y agentes de salud, equipos de trabajo, siempre en contextos vinculares, en redes de relaciones. Si alguien cambia o espera cambiar algo, esto va a tener consecuencias, va a tener repercusiones. Hay que preverlo, hay que prepararlo, hay que poder hablar de eso. En definitiva, considerar la dimensión vincular al planificar es, por un lado, ponernos en el lugar de quienes se capacitan. Y por el otro, en paralelo, es enfocarnos en las prácticas situadas y aprender de ellas. Hasta acá este primer eje que quería recorrer con ustedes. Para continuar con el segundo eje, que tendría que ver con los formatos de las capacitaciones, de algunos aspectos que quería compartir con ustedes en este sentido, me gustaría volver a la frase que compartimos al comienzo. Cuéntame y tal vez lo recuerde, enséñame y lo entenderé. Hazme partícipe y lo aprenderé. Bueno, me gusta esta frase porque nos permite visualizar, nos permite pensar en, por un lado, dimensiones, aspectos de la psicología del aprender. Esto es la memoria, la comprensión, la participación. Y por el otro lado, las acciones que desplegamos quienes ocupamos el rol docente. Esto es contar, enseñar, hacer parte, involucrar. Al decir que se puede recordar, entender o aprender, es decir, hacer un cambio en nuestra conducta con lo recordado y lo aprendido, lo entendido, completamos un ciclo, un proceso, un recorrido cuando consideramos el aprendizaje de manera individual, ¿no? Un recorrido de aprendizaje individualmente considerado. En cuanto a las acciones docentes, contar y enseñar constituyen acciones más intuitivas que se desarrollan en contextos formales, pero también en contextos informales, eh, más tradicionales. Se cuenta en la familia, se enseña en la escuela, son acciones que tienen su eficacia. Sin embargo, contamos y enseñamos en distintas situaciones, pero es menos frecuente, es más sofisticado, más específico, digamos, de quienes planificamos capacitaciones, el planificar situaciones pedagógicas, situaciones de actividades, plantearnos objetivos que incluyan, que permitan, que impulsen que quienes aprenden se hagan parte, se involucren. Este otro modelo de enseñar a aprender que es imprescindible para la planificación en situaciones de aprendizaje en el trabajo. Esto es lo que se corresponde con lo que llamamos el marco de la educación permanente en salud. Ya lo vamos a ver. Cuando contamos y enseñamos, pensamos que a partir de estas acciones docentes, las personas van a trasladar lo que les contamos, lo que les enseñamos, automáticamente a sus prácticas. Y lo van a hacer en soledad, además. Pero bueno, esto deja mucho en el aire. Hay que partir de situaciones de la práctica o similares a estas, situaciones problemáticas, casos, y si las personas son tímidas al principio y no se sueltan, inventamos situaciones similares a las de las prácticas para usar como disparadores. ¿Para qué? Para analizarlas, para compararlas, eh,
nos preguntamos, ¿nos pasa esto? ¿No nos pasa? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo encaramos si nos pasa? ¿Cómo lo resolvemos? Ese es nuestro material de trabajo docente, las realidades de las prácticas y los objetivos de la gestión, por supuesto, que se van entrecruzando con esas prácticas. Los formatos de la capacitación tienen que ver con los enfoques. Los formatos que elijamos van a tener que ver con los enfoques. Acá les presento un cuadro que está adaptado de uno más extenso, que está en un artículo del autor Emerson Mery y otros, que lo cito ahí abajo para que ustedes lo puedan buscar si quieren, si les interesa profundizar. Este cuadro que yo adapté para hacerlo adecuado, digamos, a una presentación más breve, nos muestra dos aspectos pedagógicos posibles y distintos aspectos o componentes de la capacitación o de la planificación educativa en contextos de trabajo. En la primera columna, el enfoque más tradicional, y en la segunda, el de educación permanente en salud, que es el que estamos proponiendo en esta capacitación. De manera resumida, vamos a recorrer 4 componentes. Objetivos. Los objetivos de la capacitación hay que distinguirlos de otro tipo de objetivos que son los objetivos de aprendizaje. ¿Vieron los que yo les conté al principio? ¿Por qué hay que distinguirlos? Porque unos son objetivos de intervención, es decir, ¿qué me propongo yo como equipo capacitador de producir en esa realidad, en ese equipo? Y por el otro lado están los objetivos de aprendizaje que se formulan pensando en lo que cada uno de los que participan va a poder lograr. Después vamos a volver sobre eso. Cuando pensamos en función de quienes intervenimos, lo que queremos lograr, en este enfoque de educación más tradicional, casi siempre nos planteamos actualizar conocimientos específicos. En cambio, con un enfoque de educación permanente en salud, apuntamos a la transformación de las prácticas. Nuestra intervención tiene objetivos diferentes. Después, en segundo lugar, definimos destinatarios. En el enfoque más tradicional, generalmente buscamos perfiles profesionales, individuales. En el enfoque de la educación permanente en salud, apuntamos a equipos de salud. La tarea de planificar, en el caso de la educación más tradicional, la hacemos desde arriba hacia abajo, descendente. Nosotros somos los que pensamos, los capacitadores, y las personas que participan son las que aprenden, asimilan o reciben, digamos, en actitud más receptiva, lo que nosotros preparamos para ellos. En cambio, con el enfoque de la educación permanente en salud, la planificación debería producirse de manera ascendente, es decir, que los equipos definen problemas, preocupaciones, aspectos de las prácticas en los que quieren mejoras, producir mejoras, y a partir de eso se planifica. Y por último, las actividades pedagógicas que en el enfoque más tradicional se busca de manera universal, digamos, abstraer o aislar conocimientos útiles para todos y desarrollarlo de manera estandarizada, mientras que en las actividades pedagógicas, en el contexto de la educación permanente en salud, es fundamentalmente el reconocer, construir, enfrentar problemas y buscar sus soluciones en las situaciones. Y las decisiones pedagógicas se toman en función de necesidades específicas de los equipos y articuladas con la organización del trabajo y con la gestión de esos equipos de trabajo. Otra forma de pensar, digamos, u otra herramienta de pensamiento, de conceptual, que nos puede permitir pensar los aprendizajes que queremos producir o cómo aprendemos o cómo generamos situaciones de aprendizaje con adultos, es esta otra propuesta, que es la de pensar que los aprendizajes tienen condiciones, procesos y resultados. En función de este enfoque, yo, retomando lo que habíamos visto en el otro cuadro, que sería
la perspectiva, digamos, el enfoque, la perspectiva más amplia, y teniendo en cuenta estos componentes que estoy presentándoles ahora, desarrollé un cuadro. A lo que apunto es que ustedes puedan ver el aprendizaje como un sistema en el cual se relacionan estos tres componentes: condiciones, procesos y resultados. Vamos a verlos, que están en las diapositivas siguientes. Al elaborar este cuadro, lo construí como un contrapunto, digamos, para que se pueda ver de manera esquemática, ¿no?, y resumida, como los dos polos, la del planificador y el enseñante, cuáles son sus tareas principales y cuál es el rol del participante de la capacitación. Entonces, la columna del centro vemos cómo las condiciones de aprendizaje son abordadas por el planificador y el enseñante, que es el responsable de crear esas condiciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, reúne información acerca de las personas a las que quiere capacitar, establece los objetivos de aprendizaje, volveremos sobre ellos un poco más adelante, pero se acuerdan que habíamos dicho que son los logros o las expectativas que tenemos respecto a los logros que van a poder tener las personas una vez que se hayan capacitado, una vez que hayan aprendido, ¿sí? Vamos a volver más adelante. También establece una metodología para la producción de aprendizajes, y ahí caben también los formatos: virtual, presencial, teórico, práctico, de larga duración, breve, otros componentes, como puede ser la duración, el diseño pedagógico, la certificación, bueno, etc. Eso corresponde al planificador enseñante. Y por el otro lado, el participante reconoce que hay condiciones para aprender, recibe las preguntas o las consultas que quienes diseñamos capacitaciones tenemos, o sea, a veces de manera anónima, digamos, responde brindando información de sus inquietudes, sus intereses, conoce los objetivos de la capacitación que realiza una vez que está involucrado, digamos, en una capacitación, recibe, digamos, el conocimiento de parte de sus enseñantes, y conoce la forma en la que se va a desarrollar anticipadamente, digamos, sabe qué esperar de una capacitación. Eso en términos de condiciones de aprendizaje. En términos de procesos de aprendizaje, el planificador es quien anticipa y facilita y diseña y presenta oportunidades para hacer. Ahí puede haber, por eso les decía que está esquematizado, aquí puede haber un equipo de personas, no todas las personas diseñan, simplemente algunas presentan o guían o anticipan o facilitan, ¿no? Pero en principio estas son funciones del equipo planificador. Entonces, el participante protagoniza esas situaciones, y como parte de ese protagonismo, los procesos que desarrolla son de recuperación de situaciones, de conocimientos previos, se hace preguntas, las comparte de alguna manera, escucha o lee situaciones de la práctica, explora las nuevas ideas que se le presentan, puede ser a partir de muchos soportes, digamos, ¿no?, presenciales o virtuales, coteja esas nuevas ideas con sus preocupaciones y las situaciones en las que se desempeña, piensa soluciones o mejora, o sea que también planifica, y se propone hacer un cambio que por pequeño que sea, involucra algún tipo de proyecto, de proyección. Por último, existe lo que llamamos resultados de aprendizaje. Esto es los cambios que esperamos, digamos, tanto a nivel individual como a nivel de las prácticas. Entonces, el planificador, el enseñante, monitorea, y cuando has completado un ciclo, posiblemente lo reinicia, es decir, retoma las preocupaciones iniciales, coteja cómo han sido resueltas y ajusta un nuevo ciclo de capacitación en función de la brecha que haya encontrado entre esos aspectos, ¿no? De algún modo valora los aprendizajes, es decir, evalúa y devuelve y retroalimenta, ya sea con formatos de autoevaluación diseñados para que las personas los puedan utilizar, o bien en formato presencial, la devolución, bueno, en formato también virtual puede ser, pero bueno, devuelve de algún modo su valoración de si
lo que se planteó se pudo incorporar o no. El participante, por su parte, produce esos cambios que se basan en lo aprendido y esos son los resultados para él, esos cambios efectivos que puede hacer, y para ello, bueno, realiza una actividad integradora que permite acreditar su comprensión, sus aprendizajes y pone a prueba esto que aprendió en sus prácticas, ¿no? Y lo va autoevaluando, si se quiere, lo va verificando en la práctica. Estábamos hablando de resultados de aprendizaje. Entonces, bueno, en algún momento quienes planificamos nos tenemos que sentar a pensar cuáles son los logros que esperamos que se produzcan a partir de una propuesta de capacitación. Para esto, bueno, contamos con esta herramienta que les traigo y ya comenzaríamos con esto con un tercer eje que les había anticipado, que sería de planificar, eh, cómo planificar alguna capacitación, algunas situaciones de aprendizaje en contextos de prácticas de salud. Le llamamos metodología, pero bueno, no existe una metodología, son herramientas para la planificación, el cómo hacerlo. Entonces, nos vamos a centrar en esta ocasión en lo que sería la definición de objetivos de aprendizaje. Para ayudarlos traje esta tabla, que es de un autor ya clásico de la psicología del aprendizaje, que se llama Bloom, y que está citado ahí en el margen de la diapositiva, quien categoriza, digamos, los procesos que se involucran, los procesos cognitivos, los procesos intelectuales que se involucran en los aprendizajes, y entonces los ordena, los organiza como de lo más simple a lo más complejo y arma esta tabla, ¿no? O sea, adaptado de esos conocimientos se arma esta tabla. Acá entonces tenemos formulados los verbos, las acciones fundamentales de esos procesos cognitivos y abajo encontramos con qué acciones los podemos expresar y con qué resultados digamos, en las prácticas, contextos de formalización, digamos, de los aprendizajes, podemos proponer o podemos obtener como resultado después poder evaluar, ¿cierto? Porque este es otro de los sentidos de los objetivos de aprendizaje, podernos hacer una idea anticipada de qué resultados queremos obtener y después evaluar. Aquí aparecen también, en relación a estos procesos cognitivos, aparecen determinadas preguntas que también nos pueden guiar a la hora de planificar. Yo se los dejo, digamos, ustedes los irán recorriendo y pudiendo verlos y aplicándolos en la medida en que los necesiten, en sus situaciones concretas de planificación. Quería detenerme también brevemente en una propuesta de redacción de estos objetivos de aprendizaje. ¿Por qué necesitamos redactar objetivos de aprendizaje? En primer lugar, para darlos a conocer, es decir, para que las personas que se capaciten o que formen parte de una propuesta de capacitación sepan qué se va a esperar de ellos al finalizar esto. Segundo lugar, porque necesitamos evaluar, digamos, para justamente poder medir esos cambios, para poder ver, comprobar de alguna manera qué efectos tuvo nuestra propuesta de capacitación. Para esto necesitamos ver brevemente cómo se compone entonces un objetivo de aprendizaje. Lo vamos a descomponer. Vamos a tener que tiene un verbo, un contenido y un contexto. Veámoslo en un ejemplo del objetivo de aprendizaje que pensamos para esta capacitación, ¿no? Por un lado, identificar es el verbo, es la acción que esperamos. Es un proceso cognitivo de primer orden, o sea, algo sencillo, algo digamos,
como puesta en práctica de un reconocimiento, digamos, de aspectos, en este caso potencialidades y limitaciones en las planificaciones, y ahí ya pasamos al contenido del objetivo, ¿no es cierto? Es decir, el qué queremos que se identifique. Potencialidades y limitaciones, debilidades y fortalezas en las planificaciones. Y por último está el contexto. El contexto es, por un lado, la perspectiva con la que queremos que se mire eso, que es la perspectiva pedagógica, donde en la formación en la práctica con personas adultas, es decir, en las situaciones de capacitación que ustedes vayan a generar. Vamos a ver un ejemplo breve, muy esquemático. Voy a incluir algunos aspectos de las condiciones, algunos aspectos de los procesos y algunos aspectos de los resultados. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo esos tres componentes del aprender? Bueno, en el caso de este ejemplo arbitrario, digamos, porque lo ideal sería que nosotros pudiésemos intercambiar y que construyésemos a partir de situaciones que ustedes traigan o que comparáramos una situación de planificación u otra y pudiéramos ahí establecer un análisis y establecer diferencias y conversar sobre eso. Pero bueno, como no lo podemos hacer a través de esta presentación, que es breve, que es más acotada, yo escribí este ejemplo que es bastante sencillo, bastante resumido, esquemático. Entonces, por un lado, las condiciones, además de otros aspectos, vamos a pensar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, describir prácticas de IPEO, en este caso ya que esta capacitación está destinada, digamos, o relacionada, apunta a hacer algo con esas prácticas en el servicio en el que se trabaja. Otro objetivo de aprendizaje puede ser reconocer fortalezas y debilidades de las intervenciones locales en IPEO y planear mejoras situadas en las prácticas de PEO local. Esos serían los objetivos de aprendizaje que puede formularse alguien al planificar una capacitación, siempre que estamos diciendo hipotética, porque lo que estamos esperando es que sea situada, que esté relacionada con un espacio específico, con un equipo determinado y que tenga en cuenta esa dimensión que llamábamos dimensión vincular. Pero bueno, acá lo estamos esquematizando. En cuanto a los procesos de aprendizaje, vamos a ver que vamos a promover, vamos a impulsar que los participantes construyan, colectivo o individualmente, un problema, partiendo de algo real y percibido de sus prácticas. Un ejemplo arbitrario, pongamos que hayamos construido este problema. Hay personas que, pese a haber tenido contacto con el sistema de salud durante un embarazo previo, repiten embarazos no intencionales. Pongamos que ese sea el problema, que entre la gestión, digamos, regional y los efectores locales se establezcan coincidencias en esto. Puede que haya monitoreos previos, estadísticas, sondeos, etcétera. Partiendo de donde cada uno pueda, construye con información real y percibida racionalmente, digamos, construye un problema. Entonces, el siguiente proceso a la construcción del problema es formularse preguntas, describir aspectos del problema identificado, analizarlo. Entonces, pongamos que es el contacto con el sistema de salud lo que queremos analizar. Entonces, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cuándo fue? ¿Con quiénes se produce ese contacto? ¿Qué se ofreció en ese contacto? Y etcétera. Ahí podría venir muy bien compartir información relevante, como actualizaciones en la temática, resultados locales o regionales, buenas prácticas en otros conceptos, etc. Hay un componente de un conocimiento generado en otro lugar que se incorpora, digamos, como parte de este proceso o de estos procesos. Y por último, se ensayan, se hipotetizan respuestas para atender a esa problemática, a ese problema planteado, construido al inicio. Y esas respuestas se comparten, se ponen en común, se comparten, se comunican de alguna manera. Finalmente, para terminar con el ejemplo, tenemos el plano o el aspecto de los resultados. Entonces, bueno, se define un plan de acción, se implementa individualmente esa acción, ya por fuera, digamos, de la capacitación, pero con algún tipo de seguimiento, porque se lleva un registro, un seguimiento,
se definen frecuencias, plazos, se analizan los registros, se comparte, se comunica algo en relación a los registros acerca de lo actuado. Y ahí se cierra un ciclo, con ese registro, con esa evaluación. Y al cabo de un tiempo, el equipo organizador de las capacitaciones retoma, digamos, algo de esto y reinicia el ciclo, como decíamos anterior. Para cerrar, recordar lo que ya habíamos dicho, de que para planificar capacitaciones, lo más importante, fuimos analizando y ahora lo volvemos a sintetizar, es ponernos en el lugar de quienes se capacitan, por un lado, y por el otro, enfocarnos en las prácticas situadas y estar dispuestos a aprender de ellas. Insistimos en esta idea, si quienes capacitamos vemos que a las personas que participan les cuesta conectarse con sus realidades, bueno, pues ahí tenemos que intervenir para facilitar que se contacten de una manera genuina con sus prácticas y que aprendan de esas prácticas y que propongan en función de esas prácticas, concretas, singulares, no importa si son justamente, como decíamos en la dimensión vincular, incluir aciertos, errores, mitos, prejuicios, analizarlos, hablar sobre eso. Bueno, espero que les haya sido útil, que les haya servido, les agradezco mucho por la atención y pueden escribirme, ahí les dejo mi correo electrónico si es que quieren acercar alguna inquietud, alguna consulta sobre esta charla o sobre alguna otra cuestión. Nos estamos viendo. Un gusto enorme haber compartido esta presentación con ustedes.